¿Cómo está? Buenas noches. Esta es la secuencia de Guido Guerrero. La secuencia que tenemos es C menos, A más, A menos, C más, B menos, B más. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? En la parte de arriba tenemos la secuencia neumática, todo lo que son las conexiones, ¿no? Utilizamos aquí cilindros doble efecto con los finales de carrera en cada cilindro, ¿no? Como tenemos tres letras en esta secuencia, pues necesitamos 3 cilindros de igual manera, ¿no? En la parte de abajo son las válvulas extrusoras de aire que permiten la regulación del aire y más que nada en la simulación, pues para poder ver los movimientos un poco más despacio, ¿no? La unidad de mantenimiento, esta forma también es utilizada, la fuente de alimentación de aire comprimido. Los numeritos que tienen aquí, son los indicadores de movimiento, ¿no? Como primer movimiento tenemos C menos, nos vamos al cilindro C, y como tiene que ir primerito a la izquierda, pues tenemos el número 1 a la izquierda. El movimiento número 2 es A más, entonces nos vamos al cilindro de A, y como es un movimiento a la derecha, pues tenemos el movimiento 2. El tercer movimiento es A menos, entonces nos vamos igualmente al cilindro A y vemos que al lado izquierdo, como es un movimiento a la izquierda, pues es el tercer movimiento, y así con los demás movimientos de la secuencia, ¿no? Son esos numeritos. Estas válvulas son 5 vías, 2 posiciones, con solenoide de activación y con resorte de retroceso, ¿ya? Aquí tenemos la parte neumática, acá tenemos lo que es la secuencia lógica de esta secuencia, ¿no? Entonces comenzamos añadiendo las fuentes de alimentación, 24 voltios y 0 voltios, ¿no? En esta parte tenemos lo que es el paro, de emergencia, pues presionando esto se para totalmente el sistema, ¿no? La primera condición que tenemos es el inicio. Nosotros tenemos un pulsador de inicio, ¿ya? Entonces, ese pulsador de inicio va a sumar para que se ejecute la primera memoria, ¿ya? Es decir, para que se ejecute la primera memoria, tenemos aquí en este texto de aquí, que tiene que cumplir M1 es igual a inicio presionado, es decir, yo voy a presionar el pulsador de inicio, más, comenzamos con la segunda línea de código, que sería M6 por B1. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar M6 activado para que se ejecute la línea M1, ¿ya? Y también tiene que estar B1 cerrado para que se ejecute la línea M1, ¿ya? Más tenemos M1 por M2 en paréntesis. Esto es la tercera línea de código para que se ejecute M1. Entonces tenemos M1 que sería el enclavamiento, este contacto de aquí, y M2 va a ser el contacto que va a abrir ese circuito, ¿ya? Entonces cuando se ejecute M2, M1 se abre. Entonces, como su programación en ladder permite, solo se va a activar una línea de código secuenciales, ¿no? Comenzando con M1, M2, M3, M4, M5, M6 y así, ¿no? Sucesivamente. Luego continúa el ciclo. En la línea M2 de la memoria M2 ya tenemos un poquito más sencillo, ya que va a continuar con la secuencia de arriba. Dice M2, que sería esta memoria de aquí, esta bobina de aquí, es igual a M1, tiene que estar M1 activado por, ¿qué quiere decir por? Que tiene que estar las dos condiciones para que se ejecute. Ya, entonces aquí tiene que estar M1 activado y C0 cerrado para que permita el paso de energía y se ejecute M2, ¿ya? Más. El más
es, puede ser también conocido en programación como O. El puntito de multiplicación es sí, el más es O. Entonces, o se activa con esto de aquí, o se activa con esto de acá. ¿Ya? Entonces tenemos para M2, la segunda forma de activación va a ser con un contacto abierto M2, que prácticamente sería el enclavamiento, y se va a abrir con M3. M3 va a ser a abrir a la memoria M2, ¿ya? Entonces va a seguir una secuencia lógica que ya está estipulado. Aquí también tenemos para M3, M4, M5 y M6, ¿no? Solo toca irle revisando esa parte y ya podemos irle entendiendo cómo se está ejecutando la secuencia. En esta partecita de acá, en cambio, tenemos las salidas de prácticamente sería el PLC. Entonces necesitamos una salida por cilindro, ¿ya? Entonces, Q1 va a ser el contacto o la salida de activación del PLC para activar ya sea estas válvulas de aquí que tenemos, ¿no? Para que se active Q1 necesito primerito que M1 se encuentre cerrado, ¿ya? Y además también se puede activar con Q1, que sería el enclavamiento, ¿no? Entonces, si es que M1 se cierra, Q1 se queda enclavado por este contacto de aquí. Y se va a abrir con el movimiento contrario, ¿ya? Hasta el momento estamos viendo estas salidas de aquí, más no podemos todavía definir si es que son Y1, Y2 y Y3, ¿ya? Ya le vamos a ver más acá abajo. Igualmente para Q2 necesito que se active con M2, se enclave con un contacto abierto de Q2 y se abra con un contacto cerrado de M3. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? El tercero, que es Q3, pues de igual manera cumple las mismas condiciones que Q1 y Q2, ¿ya? En la parte de abajo tenemos las conexiones eléctricas ya para conectar a lo que son los solenoides de cada bobina de 5 vías, 2 posiciones. Ya tenemos en el cilindro A sería Y1, el cilindro B sería Y2 y en el cilindro C, el tercero, sería Y3. Ya. Ahora aquí vamos a ver y definir primerito cómo comenzamos los movimientos. Como comenzamos con el C-, C- sería Y3, ¿ya? Entonces yo necesito activar Y3 con Q1, ¿ya? Con esta línea de aquí se activa con esta línea de aquí que es de Q1 se activa Y3. Y continuamos con la siguiente movimiento que sería A+. A+ sería con la primera válvula Y1, ¿ya? Entonces Y1 se va a activar con la línea de Q2, ¿ya? Vamos a al siguiente movimiento que sería A-, como A- ya desactivaría el Q2. Entonces, como es tercer movimiento, aquí utilizamos el M3, ¿ya? Porque cada movimiento representa una memoria. Abajo de C- va a estar M1, abajo de A+ va a estar M2, abajo de A- va a estar M3 y así sucesivamente con los 6 movimientos que tenemos, ¿no? Entonces simplemente representamos el A- con un contacto cerrado para que se regrese y me dé ese movimiento del cilindro, ¿no? Entonces tendríamos por último el cilindro de B, que sería Y2. Entonces Y2
aquí se va a ejecutar con la línea de código de Q3. ¿Ya? Todo esto es la programación en PLC y toda esta parte de aquí ya es parte física, conexiones físicas en las bobinas de los solenoides de cada válvula, ¿no? Y aquí tenemos la secuencia GraphSet y vamos a darle play. Comenzamos aquí, solo le damos play en inicio y vemos que cumple las condiciones: C menos, A más, A menos, C más, B menos, B más. Y así va a continuar la secuencia indefinidamente hasta que nosotros paremos, ¿no? Con el botón de paro. ¿Ya? Entonces eso sería todo. Igualmente la secuencia acá cumple con las mismas condiciones y se va a ir activando progresivamente según la secuencia que tengamos. Eso es todo.